Hola chicos, bienvenidos al curso de razonamiento matemático. Vamos a realizar el tema de eje de simetría. Acá estamos observando tres figuras. En el caso de la figura de la mariposa, si nosotros le trazamos una recta vertical en el centro, te das cuenta que ambas partes son iguales. Lo mismo ocurre acá. En la imagen de la flor, si trazamos una línea recta vertical en el centro, te das cuenta que ambas partes son iguales. En esta figura, si trazamos una línea vertical en el centro, te das cuenta que ambas partes son iguales. Entonces, esa recta que se ha trazado le llaman el eje de simetría. El eje de simetría es una recta, como estás observando acá, que divide una figura en dos partes iguales. Además, si tú lo doblas, ¿no? Si tú lo doblas por el eje de simetría, imagínate que dobles la imagen, te vas a dar cuenta que ambas partes serán iguales. Miren por acá. Aquí estás observando el eje de simetría y al doblar ambas partes son iguales. Acá está el eje y al doblarlas ambas partes son iguales. Cuando tú observas que ambas partes son iguales mediante el eje de simetría, entonces estas figuras son simétricas. Bien, y la pregunta es, ¿y el eje de simetría siempre es una línea vertical? En las anteriores figuras te has dado cuenta que siempre era una línea vertical, una línea que estaba así paradita. Pues la respuesta es no. No siempre es una línea vertical. En esta figura, si nosotros trazamos una línea vertical y lo doblamos, te vas a dar cuenta que ambas partes son iguales. Pero si tú trazas una línea horizontal, sería un eje de simetría. Si tú doblas, te das cuenta que ambas partes son iguales. Entonces, esto sí sería un eje de simetría, ¿no? En este caso, nuestra recta de forma horizontal. Pero también puede haber diagonal. Mira ahora, si este es nuestro eje de simetría y tú doblas la figura, te vas a dar cuenta que esta parte de acá con la parte de arriba van a coincidir, van a ser iguales. Entonces también este es un eje de simetría. Aquí observamos otro eje de simetría. Y si tú observas, ¿no?, que la parte de arriba y la de abajo, al momento, si lo doblamos y lo juntamos, ambas partes van a ser iguales. Por lo tanto, esta figura sí es un eje simétrico. Hay algunas figuras que tienen más de un eje simétrico, ¿no?, como en este caso, pero no todas. En esta figura en total tenía, ¿no?, el vertical 1, el horizontal 2 y las inclinadas 3 y 4. Esta figura tenía 4 ejes de simetría, pero no todas tienen 4 ejes de simetrías, ¿no? Y hay algunas figuras que no son simétricas. Miren este paisaje. Podemos trazar un eje de simetría. Si trazamos de forma vertical, te das cuenta que si lo doblamos, ¿no?, ambas partes no serían iguales. El eje de simetría es como un espejo. Mira, voy a colocar el eje de simetría, ¿no?, mediante esta recta horizontal. Te das cuenta que la parte de arriba, su reflejo está aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Por eso el eje de simetría es como un espejo, lo refleja, pero a su lado opuesto. Acá la montaña, mira, la puntita de la montaña está hacia arriba y acá la puntita de la montaña está hacia abajo. Por eso lo refleja, pero a su lado opuesto. Muy bien, eso corresponde a tu libro de actividades de la página 252, donde dice en la pregunta 1,
traza el eje de simetría. Si te hablan de trazar un eje de simetría, entonces tú sabes que ese eje de simetría es una línea recta. ¿Ok? Es una línea recta. Traza el eje de simetría de las siguientes figuras. Miren, acá hay 6 figuras. Y encierra con un círculo aquella que no tiene el eje mencionado. Es decir, si tu figura no tiene eje de simetría, si no lo tiene, entonces lo encerramos en un círculo. Comenzamos con la primera figura. Bien, acá observamos a la niña. Mira, a ver, vamos a trazarle el eje de simetría vertical. Ahora pregúntate, ambas partes son iguales. Imagínate que los dobles coincidirán. Claro, no coincide, ¿verdad? No coincide. Por lo tanto, esta figura no es simétrico. Y nos indicaba ahí que cuando no era simétrico, lo encerramos, ¿no?, en un círculo. Siguiente, la copa. Primero trazamos nuestro eje de simetría en el centro. Te das cuenta que en este caso ambas partes sí son iguales. Por lo tanto, este sí es una figura simétrica. Lo dejas con la rayita que has trazado con tu regla. No te olvides, de color rojo. ¿Ok? De color rojo. Esta figura sí es simétrica, porque al trazar el eje de simetría te das cuenta que ambas partes son iguales. El auto. Bien, en este auto te das cuenta que si trazamos el eje de forma vertical, ambas partes no son iguales, ¿verdad? Ambas partes no son iguales. Por lo tanto, el auto no es una figura, en este caso, ¿no?, tal cual observas, no es una figura geométrica. Lo encerramos, ¿no?, en un círculo. Siguiente, la mariposa. Si trazamos, ¿no?, una línea vertical, te das cuenta que ambas partes sí son iguales, ¿no? Si tú lo doblas, van a coincidir. Por lo tanto, la mariposa sí es una figura simétrica. Entonces, no te olvides colocar la rayita de rojo. El reloj. Si trazamos nuestro eje simétrico, ambas partes serán iguales. Pues no. ¿Por qué? Por las agujas. Mira, acá está la aguja del reloj, mientras que la otra parte no lo tiene. No tiene esa aguja del reloj. Por lo tanto, esta figura pues no sería geométrica. Además, mira, acá está el número 1, lo doblamos, acá no dice, no está el 1 en su sentido opuesto, ¿no? Esta figura no es simétrico, entonces lo encerramos en un círculo. Bien, acá la estrella, si trazamos una línea en el centro, nuestro eje de simetría, nos damos cuenta que ambas partes sí son iguales. Por lo tanto, esta figura sí es simétrica. Bien, pregunta número 2 dice, dibuja las figuras con respecto al eje de simetría. Acá nos están dando 3 figuras y el eje de simetría, ¿no?, es un eje horizontal. Bien, te das cuenta que estas figuras están dentro de unas cuadrículas, ¿verdad? Mira, están dentro de unas cuadrículas, es decir, cuando la figura está dentro de una cuadrícula, ¿no?, que este viene a ser como un plano cartesiano, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar puntos, ya como aquí, mira, acá habría un punto, vamos a colocar un punto a la figura, pues ese punto, ¿no?, respecto al eje de simetría, esa distancia que va a haber entre ellos se va a mantener con el punto opuesto y simétrico que vamos a realizar, ya para obtener esta figura, ¿no?, su simetría. Miren, primero vamos a colocar acá un punto. Ya, tú también colocas ahí un punto. Ya, ahora, esta es la figura original, el punto original de tu figura. Este punto, ¿cuánto de distancia tiene al eje de simetría?
tiene 1, ¿verdad? Un cuadradito, ¿cierto? Entonces, un cuadradito hacia arriba y se colocó el puntito azul. Ahora tú vas a colocar este puntito, pero su simétrico. Si se fue del eje de simetría, se fue hacia arriba, ¿no? Un cuadradito y se colocó el puntito, tú vas a irte hacia abajo, porque tú haces lo opuesto, ya que su figura simétrica es lo opuesto. Si se fue un cuadradito hacia arriba, tú te vas un cuadradito hacia abajo y colocas el puntito. Bien. El siguiente punto está aquí. Este punto también se fue un cuadradito hacia arriba. O sea, tú que tienes que hacer en esa misma distancia, un cuadradito hacia abajo. Ahora ambos puntos se unieron. Lo vas uniendo. El siguiente punto vendría a ser este que está acá, ¿verdad? Ahora, tú tienes que ver cuántos cuadraditos de distancia tiene del eje de simetría. Ya mira, 1, 2 y 3 cuadraditos hacia arriba y se colocó el puntito. Del eje de simetría, el puntito ahí, 1, 2, 3 cuadraditos hacia arriba. Pues tú vas a hacer lo mismo, pero hacia abajo. Mira, un cuadradito, 2 cuadraditos, 3 cuadraditos. Acá colocarías el punto. Luego te das cuenta que ambos puntos se unieron. Tú lo unes. Bien, caminando, caminando, caminando. Ahora es este puntito. En este puntito de distancia tiene un cuadradito hacia arriba. Mira, en este lado, un cuadradito hacia arriba. Entonces tú, respetando también esta línea, vas no hacia arriba, sino tú vas un cuadradito hacia ¿dónde? Hacia abajo. Colocas el puntito. Ambos puntitos se tienen que unir, tú lo unes. Bien, nos vamos al siguiente, que viene a ser este de acá, ¿no? Porque acá es donde ya empieza, ¿no?, a la línea recta a cambiar. Entonces colocas acá el puntito. Ahora pregúntate, ¿este puntito qué distancia tiene de tu eje de simetría? Mira, un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos. 3 cuadritos y coloqué el puntito. Entonces tú mismo en esta misma línea, ¿no?, respeta y en esta misma línea, un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos. Ahí pondrías el puntito. Listo. Ahora, ¿qué pasó acá? Pues hay que unir esos puntitos, ¿no? Lo unimos. Ya lo estamos uniendo. Bien, siguiente punto sería este de acá. Colocas este punto de acá. ¿Cuánto de distancia tiene? Un cuadradito hacia arriba. Entonces lo contrario, del eje un cuadradito hacia abajo y colocas el puntito. Y así lo vas uniendo ambos puntitos, ¿no?, con una línea recta. Estamos acá. Caminamos, caminamos. ¡Pum! Aquí otra vez cambió. Entonces acá está el puntito. Este puntito tiene un cuadradito de distancia hacia arriba. Manteniendo esta misma línea, tú haces un cuadradito, pero no hacia arriba, sino un cuadradito hacia abajo. Y colocas el puntito. Ambos puntitos hay que unirlo y lo vas uniendo. Avanzas, 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 avanzas. Te das cuenta que acá cambió. Entonces acá está el puntito. Ahora tienes que ver este puntito, qué distancia tiene con el eje de simetría. Comienzas a contar un cuadradito, 2 cuadraditos, 3 cuadraditos, 4 cuadraditos, 5 cuadraditos y ubicamos al punto. Respetando esta misma línea, tú también vas 5 cuadraditos. Mira, un cuadradito, 2 cuadraditos, 3 cuadraditos, 4 cuadraditos y 5 cuadraditos. Acá colocas el punto. Y ambos puntos, no te olvides, le colocas ahí la línea recta. Bien, ¿dónde estábamos? Aquí. De manera ordenada tú sigue, a ver, camino, camino. Uy, cambió. Entonces acá está el puntito. Este puntito, ¿cuánto de distancia tiene con el eje de simetría? 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 cuadraditos de distancia. Entonces tú también, pero en sentido contrario. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá colocas el puntito. Ahí colocas el puntito.
y luego lo cierres. Bien, estábamos acá, ¿no? Caminas, caminas, avanzas, avanzas, avanzas. ¡Uy, cambió! Entonces acá está el puntito. ¿Cuánto de cuadradito de distancia tiene este puntito al eje de simetría? Entonces tú colocas, vas contando. Un cuadradito, dos cuadraditos y tres cuadraditos hacia arriba y llego al puntito. Respetando esta misma línea, tú haces tres cuadraditos, pero hacia abajo. Siempre haces lo contrario. Uno, dos cuadraditos, tres cuadraditos. Y ahí colocas el punto. Y ambos puntitos lo vas uniendo con ayuda de tu regla en una línea recta. Bien, estaba aquí. Avanzo, 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 avanzo. Y cambió. Entonces acá está el puntito. Este puntito, ¿qué distancia tiene de tu eje de simetría? Un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos, cuatro cuadraditos y cinco cuadraditos. Hacia arriba. Entonces tú haces cinco cuadraditos hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá estaría tu puntito. Y vas uniendo esos puntos. Estaba aquí. Siguiente. Avanzamos, cambio. Acá está el puntito. ¿Cuánto de distancia tiene? Tú te das cuenta que conforme tú vas a ir practicando, esta distancia va a tener lo mismo que este punto, ¿verdad? O sea, también va a tener 5 cuadraditos. Mira, 1, 2, 3, 4 y 5 cuadraditos. Entonces, respetando esta misma línea, no te olvides, tienes que respetar ahí la línea, coloca 5 cuadraditos a partir de tu eje de simetría, pero hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá colocarías el punto. Une, ¿no?, mediante una línea recta con la ayuda de tu regla. Bien. Después, ¿cuál venía? Después venía hacia abajo y el punto en donde hemos comenzado. Hay que unirlo y lo unimos. Te das cuenta que ahí formó, ¿no?, su figura simétrica, que si tú lo doblas por el eje de simetría, te vas a dar cuenta que ambas van a coincidir. Siguiente figura. Lo mismo vamos a hacer. Hay que colocar un punto. Empezamos con este punto de acá. Mira este punto. ¿Cuánto de distancia tiene el eje de simetría? Un cuadradito. Hacia arriba, tú haces del eje de simetría un cuadradito, pero hacia abajo. Siguiente punto. Voy a agarrar este de acá. Mira. ¿Cuánto de distancia? ¿No? De acá comencé, mira. Camino, 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 camino. Puntito. De repente tú quieres comenzar de por acá. No hay problema. Puedes comenzar por donde tú quieras. Pero en orden. Yo comencé de acá. Yo tenía dos caminos, ¿no? Podría haber ido por acá o podría haber ido por acá, ¿no? Pero fui por acá arribita. Ya, mira, de este punto, camino, 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 camino. Uy, dobló, puntito. Ahora cuenta, ¿cuántos de cuadraditos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadraditos del eje de simetría y 6 cuadraditos hacia arriba. Y se colocó el puntito. Tú haces lo mismo en esta misma línea, pero hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá colocarías el puntito. Recuerda, conforme tú vas colocando el puntito, ya une con la ayuda de tu regla. Porque mira, estos puntitos, hay una línea que lo une. Una línea recta con tu regla. Bien. Sigo camino, 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 camino. ¡Pum! Acá dobló. Entonces acá hay otro puntito. Este puntito, ¿cuánto de distancia tiene el eje de simetría? Cuentas. Un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos, cuatro cuadraditos hacia arriba. Entonces tú haces lo contrario. De esta misma línea haces cuatro cuadraditos hacia abajo. 1, 2, 3 y 4. Y acá colocarías el puntito. Bien, ¿qué es lo que haces ahora? Con tu regla une esos puntitos. Ahí ya lo unimos. Bien, me había quedado acá. Avanzo, 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 avanzo. Uy, cambió. Coloco ahí el puntito. Este puntito, ¿cuánto de distancia tiene? Del eje. Un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos y cuatro cuadraditos hacia arriba. Entonces, en esta misma línea, tú vas un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos y cuatro cuadraditos, pero en sentido opuesto, es decir, hacia abajo. Ahora, ¿qué haces con ambos puntos? Lo unes con la ayuda de tu regla. Estuve acá. Bajo, 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 sigo bajando. ¡Uy, cambió! Acá hay un puntito.
Este puntito, ¿qué distancia tiene en el eje simetría? Un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadritos hacia arriba. Entonces tú en esta misma línea, tres cuadritos hacia abajo. 1, 2 y 3. Y acá colocas el puntito. Luego, ¿qué haces? Ambos puntitos lo unes con la línea recta. Me quedé acá. Y luego de acá, avanzo hacia el punto que comencé. Entonces, hay que unirlos. Con la ayuda de tu regla, une ambos puntos. Y ya está. Te das cuenta que si tú doblas por medio del eje, ambas figuras van a coincidir. Por lo tanto, esta es su figura simétrica. Siguiente, de la misma manera, ¿ya? Si es posible, a ver, intenta hacerlo tú. ¿Ya? Pausa el video, intenta hacerlo tú. Simplemente coloca el primer punto. A ver, tú también coloca el primer punto. Lo voy a colocar por acá. Aquí. Ya coloqué un puntito. Tú también coloca un punto. Ahora cuenta la distancia de cuadraditos que hay del eje a ese punto. ¿Cuántos hay? Ya. Esa misma cantidad de cuadraditos lo vas a hacer pero en sentido contrario. Si acá era hacia arriba, ahora tú hazlo hacia abajo. Colócale el puntito. Listo. Entonces lo habrás colocado aquí, ¿verdad? Porque acá hay dos cuadraditos. Ahora avanzamos. En este caso, voy a avanzar por acá. Un puntito. Mira, camino. Uy, cambió. Ah, colocas un puntito. Hay un cuadradito hacia arriba. Tú colocas un cuadradito hacia abajo y colocas el puntito. Luego, ¿qué haces? Con tu regla lo trazas, lo vas uniendo. Bien, nos hemos quedado acá. Avanzas. Uy, cambió. Ah, entonces acá está el puntito. ¿Cuántas distancias hay del eje al puntito? Dos cuadraditos. Ah, entonces, dos cuadraditos hacia arriba, tú haces en esta misma línea, dos cuadraditos hacia abajo. Ahí está. ¿Y qué haces con los puntos? Lo unes. Ya estoy acá. Camino, avanzo. Uy, cambió. Acá hay un punto. ¿Cuánto de distancia tiene un cuadradito hacia arriba? En esta misma línea, un cuadradito, pero hacia abajo. O sea, aquí va a estar el punto. Luego, ¿qué haces? Lo unes los puntos con tu regla. Avanzamos. Uy, cambió. Acá está el punto. ¿Cuánto de distancia tiene del eje? Un cuadradito, dos cuadraditos, tres y cuatro cuadraditos hacia arriba. Entonces tú haces lo mismo en esta misma línea, pero hacia abajo. 1, 2, 3 y 4 cuadraditos. Y colocas el punto. Con tu regla, trazas tu línea recta. Si deseas, lo puedes hacer de otro color, del color que tú quieras. Estamos acá. Avanzamos y nos quedamos acá, porque cambia. Acá está el puntito. ¿Cuánto de distancia tiene? Un cuadradito, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos. 6 cuadraditos de distancia hacia arriba del eje de simetría. En esta misma línea irá 6 cuadraditos pero hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá colocarías el puntito. Ahora, ¿qué haces? Únelos. Siguiente. El siguiente punto está aquí. Ahí está. ¿Cuánto de distancia tiene un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos, cuatro cuadraditos, 5 y 6 cuadraditos? En esta misma línea, 6 cuadraditos hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí colocas el puntito. Luego, ¿qué haces? Con tu regla vas uniendo los puntitos. ¿Ya? Cuando vas a contar los cuadraditos, hazlo con mucho cuidado. Ya tienes que respetar la cantidad de cuadraditos que tiene de distancia al eje. Bien, me quedé aquí. Avanzamos. Uy, cambió. Entonces acá está el puntito.
¿Cuánto de distancia tiene? Ya mira bien. Mira, del eje voy a contar. Un cuadradito. Dos cuadraditos. Tres cuadraditos. Cuatro cuadraditos. Y colocamos el punto. En esta misma línea, cuatro cuadraditos, pero hacia abajo. Un cuadradito. Dos cuadraditos. Tres cuadraditos. Cuatro cuadraditos. Acá estaría el punto. No. En esta misma línea con los cuatro cuadraditos hacia abajo. ¿Ahora qué hacemos? Pues lo unimos. ¿No? Ahora lo unimos. Lo unimos. Bien, después de esto, avanza, 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 ¡pum! Y llego al punto del inicio, donde hemos comenzado. Simplemente lo cerramos. Y ahí está su figura simétrica. Que si tú lo doblas por medio de este eje, te vas a dar cuenta que ambas figuras van a coincidir. Y número 3 dice, dibuja un segmento AB en el plano cartesiano cuyos puntos inicial sean, con respecto al punto A, 1, punto y coma 2, y del punto final B, 5, punto y coma 4. Luego determina su imagen simétrica respecto al eje de las abscisas. El eje de la abscisa viene a ser el eje horizontal, ¿ya? O sea que el eje que está echadito, este es de las abscisas. Y el eje de la ordenada viene a ser el vertical, ¿ya? El eje que está paradito. Muy bien, primero vamos a ubicar esos puntos en el plano cartesiano. Muy bien, comenzamos entonces, nos indica que el punto A es 1, punto y coma 2. Ese 1 corresponde al eje X, o sea, este de acá, este es el 1, X. Dice 1, punto y coma 2, 2 vendría a ser el eje Y, aquí. Entonces, 1 con 2, colocamos acá el punto. Este sería el punto A. 1 en X, y este eje es del Y, y 2 del Y. Acá chocan, ¿no? Chocan ahí. A ver el siguiente, del punto B decía 5. Recuerda que 5 es el X, acá está. Y del Y que era 4, acá está. Ya mira, el 4 avanza así. Avanza por acá. Y el 5 sube. ¿Y dónde se chocan? Se chocarían aquí, ¿verdad? Acá se choca el 4. Acá va el 5. Entonces acá sería el 5, punto y coma 4. ¿Ok? Este es el punto A y este es el punto B. Trazamos y este es nuestro segmento. De A a B. Ahora sí, nos pedía que trazáramos, ¿no? Mediante este eje de las ordenadas, voy a colorearlo, ahí está el eje de las ordenadas, ¿no? Su figura simétrica. Y entonces ya sabemos, mira, a ver, del eje al punto A se fue hacia la derecha un cuadradito. Mira, hacia la derecha un cuadradito. Tú haces lo contrario. Del eje te vas un cuadradito hacia la izquierda. Este sería entonces el punto A. Ahora mira el otro punto. El otro punto, ¿qué distancia tiene del eje? Tiene que ver siempre del eje de simetría. Estamos trabajando con el eje de las ordenadas, por si acaso. Un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos, cuatro cuadraditos, cinco cuadraditos hacia la derecha. Pues tú haces lo contrario. Tú haces 5 cuadraditos, pero hacia la izquierda. Mira, 1, 2, 3, 4, 5. Acá colocarías el punto. Listo. Luego, ¿qué haces? Hay que unir los puntos. Ahí está. Esa es su figura simétrica respecto al eje de la ordenada. O sea, el eje que está paradito. Ese le llaman el eje de la ordenada en el plano cartesiano. Bien, pero también nos pide del eje de las abscisas, y las abscisas es el horizontal. Voy a trazarlo más gruesito para que lo visualice. Miren, ahí está. Entonces está pidiendo que trace su figura simétrica. ¿Qué hacemos? Inmediatamente, esta es la figura original, ¿ya? De este punto al eje simétrico, ¿cuál es la distancia? Ya, mira, un cuadradito, dos cuadraditos hacia arriba. Entonces es lo contrario, pero en esta misma línea. Te va dos cuadritos hacia abajo. 1 y 2. Y acá colocas el puntito. Bien, ahora el siguiente. Este punto. ¿Qué distancia tiene con el eje de simetría? En este caso de las
de las abscisas. Cuentas. A ver, un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos, cuatro cuadraditos hacia arriba. En esta misma línea tú haces hacia abajo. Un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos y cuatro cuadraditos. Y ahí colocas el puntito. Luego ambos puntos lo unes. Y este sería su figura simétrica respecto al eje de las abscisas. Bien, sigamos en la pregunta 4. Recuerda que este es tu libro de actividades, página 253. Nos están pidiendo que complete la siguiente figura si la línea trazada es el eje de simetría. Mira acá el eje de simetría. El eje de simetría es de forma vertical, ¿verdad? Nos están pidiendo que complete la figura, ¿no? De tal manera que ambas partes que tú vas a ver tienen que ser iguales. Bien, ya vemos una parte, nos falta completar la otra. Mira, primero comienzo con lo más fácil. El rectángulo que observas acá, ¿verdad? Mira, de acá para acá empezó, pues tú haces lo contrario, ¿no? Con la ayuda de tu regla, tú te vas para el otro lado, ¿no? Bien, bajamos. Y mira, de acá se va para allá, tú lo contrario. Listo. Ahora, ya tenemos el cuadrado subsimétrico del rectángulo, perdón, del rectángulo. Ahora, de este medio círculo, pues su otra mitad sería la otra parte, ¿no? Del círculo. Ahí está. Este también, mira, está la mitad. Este medio círculo está hacia la izquierda, pues tú haces de acá el medio círculo, pero hacia la derecha. Ahora vamos a trazar este triángulo. Mira, acá hay como un triángulo, ¿no? Un pedacito de triángulo. Comienza de acá, te alejas por acá y luego lo cerramos. Ahí está. Está en la primera parte. Acá sí hay que tener mucho cuidado. Ya esta es la parte un poquito más complicada. Mira, de acá hay una distancia. Tú también tienes que hacer una distancia. A ver, trazamos una línea, ¿no? Que es su simétrico de esta. Ya, mira la distancia que hay acá. Esta misma distancia tiene que haber acá. Ya, esta misma distancia. Bien, nos damos cuenta que de acá sale un poquito más hacia el lado izquierdo. Tú de acá sales un poquito más hacia el lado derecho, ¿no? Bien, a ver, vamos a trazar un poquito más. Un poquito más. Luego, trazo una inclinada hacia el lado izquierdo. Pues tú trazas una inclinada hacia el lado derecho. Lo cerramos. Bien. A ver, ahora de este punto, que es este punto de acá, trazo una diagonal. ¿Verdad? Una diagonal que se está yendo acá, como estás observando. Acá también trazamos este punto, este otro punto, una diagonal. Te das cuenta que si tú doblas, van a coincidir ambas partes. ¿Ya? Cuando tú graficas, fíjate bien, mira la distancia que hay de acá. Hay una distancia, acá también tiene que haber esa misma distancia. Siguiente. Ahora, acá sí hay que tener mucho cuidado porque nuestra línea es inclinada. Mira, es inclinada. Entonces, mira, de acá para acá tiene que haber una distancia. De este punto hacia tu eje tiene que haber una distancia. Esa misma distancia va a ser, pero al lado opuesto. O sea, por acá va a estar el punto. ¿Ya? Mira, por acá. Y trazamos la línea. Ahí está la distancia. Bien, ahora de acá para acá hay una distancia. Siempre tienes que verlo recto, ¿ya? Recto. Acá. Con tu regla tú puedes fijarte. De acá para acá hay una distancia. Entonces esa misma distancia, pero al lado opuesto. O sea que más o menos por acá. Por acá va a estar ese punto. ¿Ya? Y ahí sí lo vamos uniendo. Bien, siguiente.
este punto hay una distancia, entonces esa misma distancia, pero para el lado opuesto. ¿Listo? Muy bien, ahora de acá para acá hay una distancia, esa misma distancia, pero al lado opuesto, o sea, más o menos por acá. Y luego de ahí lo unimos hacia el punto. Esta parte sí tienes que ayudarte mucho de tu regla, ¿ya? Tú puedes sacar tu regla y te das cuenta, mira de acá, esta distancia de acá tiene que tener a partir de este eje de simetría, esta otra distancia. No, tratar de coincidirlo. Por acá también observamos que hay una distancia y esa misma distancia en sentido opuesto tiene que también tratar de coincidir. De acá también hay una distancia y esa misma distancia tiene que coincidir. Ya, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Siguiente, este de acá sí está más sencillo, ¿no? Acá está su eje de simetría. ¿Qué distancia hay de este punto al eje de simetría? Te puedes ayudar de tu regla. Ahí está la regla, mira, vas contando 1, 2, 3, 4 y medio. Acá está el medio. 1, 2, 3, 4, más o menos acá estaría el punto, ¿no? Ahí está el punto. Y luego que haces, pues los unes con los puntos que están acá. Lo unes y lo unes también para el otro lado. Y ahí está su simétrico. Acá sí trata de ayudarte siempre con la regla, ya, para que no te salga chueco. Bien, siguiente. Bueno, acá de la misma manera, ¿no? Mira, va una línea recta que va hacia la izquierda, tú haces lo contrario. Luego bajó, ahí tú también bajas, ¿no? Mira la distancia que hay. Acá te puedes ayudar de tu regla. Este puntito, la distancia que hay. Y eso mismo lo haces para acá. Y más o menos estaría por acá ese puntito. Y lo vas uniendo. Ya, lo vas uniendo. Y ahí está su figura simétrica. Si lo doblamos, te das cuenta que van a coincidir. Y también no te olvides la distancia. Siempre con tu regla apoyándote en medir la distancia. Tienen que ser iguales del punto hacia el eje y del eje hacia su otro punto simétrico. Bien, acá tenemos, empezó de acá, mira la distancia que hay. Esa misma distancia tiene que haber, pero en sentido contrario, ¿no? Trazamos por acá. De acá mira la distancia es más larga. Con tu regla te puedes ayudar, porque esa misma distancia lo harás en sentido opuesto. Y lo unes. Acá igual, con tu regla te ayuda la distancia que hay de este punto al eje, y haces esa misma distancia, pero en sentido opuesto, que más o menos estaría por ahí. No te olvides, siempre utilizando la regla, la distancia que hay, trata de que coincida. Acá también hay una distancia, trata de que coincida con su opuesto. E igualmente acá hay una distancia, trata de que coincida con su opuesto. Ok, niños, muy bien, entonces ahí nos estaríamos quedando.